Una característica bastante común en los hispanos es que generalmente cuando compramos algo que hay que armar, leemos el manual de después. He tenido de estos comentarios en cantidad y testimonios o tristimonios sobre esto en cantidad. Una vez le regalé a alguien un aparato electrónico y lo enchufó directamente sin leer el manual, sin leer las conexiones. Simplemente consiguió un adaptador y lo enchufó a la pared. Cuando después leyó el manual porque el aparato largó humo, descubrió que el voltaje era diferente, ¿no? Nosotros solemos hacer así, es bastante común esto, ¿no? Cuando las cosas andan mal, empezamos a buscar cuáles son las cosas que hemos hecho mal. Pero el Señor nos instruye para cómo evitarnos todos estos problemas, porque es mejor evitarlos, ¿no?, que andarlos curando. Entonces, ¿cómo tener una familia feliz? Veamos cómo comenzó la familia. En el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 1 y el 2, los primeros versículos de la Biblia, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y algo también notable en toda esta cantidad de información tremenda en dos versículos, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La mayoría de los teólogos coinciden en que entre el versículo 1 y el versículo 2, entre que el Señor creó los cielos y la tierra y hay un desorden y un vacío, en ese mismo instante fue la caída de Satanás. Apoyándonos sobre este concepto, podemos decir que siempre que Dios crea las cosas, las crea bien. El matrimonio es algo bueno, la familia es algo bueno, pero cuando interviene algo de las tinieblas en medio de la familia, en medio del matrimonio, cuando hay algo que no corresponde a la firma de Dios, a la autoridad de Dios, ¿no es cierto?, que es orden, que es bendición, que es disciplina, todo esto, así, cuando hay algo que no corresponde con esto, va a traer problemas, ¿no es cierto? Entonces, entre el versículo 1 y 2 se genera un gran caos. Cae Satanás, Satanás, metió la cola, como dicen algunos, ¿no? Entonces, siempre que veamos que el enemigo mete la cola o que le damos lugar a estas situaciones, va a crearse un desorden. Entonces, después la creación estaba desordenada y estaba vacía. Algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es estas dos palabras que tienen un significado muy valioso. Primero, el desorden. Nada prospera en el desorden. No se puede prosperar cuando hay desorden. Y número 2, no se puede prosperar, no se puede avanzar donde hay vacío. Desorden es cuando las cosas no están en su lugar, y vacío en el original significa fuera de propósito. Quiere decir que en aquel entonces había un desorden y nadie sabía para qué estaba ahí. Estaba la tierra mezclada con el agua, la luz con las tinieblas, era todo un caos. Estaba mezclado el abismo. A pesar de todo este desorden, de todo este caos y esta mezcla, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, eso es algo que nos arroja muchísima información y yo quiero enfocarme en este segmento un poquito acerca del orden. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que vivir ordenadamente. Dios puso orden. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20, dice que tenemos que quitar de nuestras vidas las peleas, las envidias, iras, divisiones, maldiciones, murmuraciones, soberbias, y dice también los desórdenes. En muchas ocasiones la palabra nos habla de que tenemos que vivir ordenadamente. Si Dios ponía al hombre en medio de este desorden, en este vacío, esta falta de propósito, lo mataba. No iba a prosperar el hombre en ese desorden. No le podría haber pedido Dios al hombre que se multiplique, porque se acuerdan que cuando lo puso en el Edén, le dijo a Adán que se multiplique. No le podría haber pedido Dios tal cosa si no había orden. Se hubiera ahogado en el barro, se hubiera perdido entre las tinieblas, se hubiera caído al abismo en medio de la oscuridad. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y necesitamos tener orden en estos tres aspectos de nuestra vida. En primer lugar, en la vida espiritual. Nosotros necesitamos tener una vida espiritual ordenada, ¿verdad? Así que quiero hablarles un poquitito acerca de esto, muy brevemente. Cómo tener una vida espiritual ordenada, se los digo en el próximo segmento.